de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud y que todo es más bonito desde el amor. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast en el que espero que puedan nutrir muchísimo su alma, sus relaciones, su vida. Hoy particularmente quiero abrirme con ustedes para que toquemos un tema que todos los seres humanos, no importa de quién se trate, hemos vivido en algún momento. Y es el tema de los vínculos, de las relaciones. Creo que me voy a centrar un poquito más en las relaciones de pareja, pero igual es un tema que aplica en general a todos los vínculos, a todas las personas con las que en algún momento tenemos algún contacto. Y creo que es un tema fundamental que no sé muy bien cómo va a salir este espacio porque quiero permitirme que fluya, pero quiero como enfocarme mucho en los cambios y los retos que asumimos a nivel relacional, a nivel de pareja, sobre todo. Es un tema que es muy fuerte, que es complejo, precisamente porque de eso se trata la vida, de crecer en esos vínculos. Y nuevamente les toco este tema tangencialmente porque quiero que sea todo un capítulo en algún momento, pero tenemos que entender los planes del alma. Nuestras almas tienen un plan. Nuestras almas quieren tener un desarrollo en la tierra y para eso, o sea, para poder comprender a profundidad ciertos temas y poder como terminar este tránsito por la tierra y decir, efectivamente lo logré, creo que esto lo entendí, lo integré, lo comprendí a profundidad, pues las almas se hacen esta serie de, como esta lista de virtudes que quieren venir a experimentar y para eso hacen toda una planificación prenatal que incluye, por supuesto, contratos. Contratos álmicos, esas personas con las que desde ese plano interdimensional de muy alta conciencia elegimos para que fueran vehículos, para que nos enseñaran, para que a través de la experiencia y del propio vínculo que cultiváramos y forjáramos, pudiéramos crecer mutuamente, pudiéramos aprender. Muchas de esas almas simplemente aceptaron el rol que nosotros les propusimos porque éramos nosotros quienes necesitábamos la lección o el aprendizaje. Pero en su gran mayoría las almas aprenden mutuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en general, en su mayoría, en el plan de las almas, ambas van a recibir algo muy concreto de su relación. Van a tener un crecimiento, un aprendizaje y una integración muy concreta de ese vínculo que forjen. Y por eso me parece súper importante el poder cambiar nuestro chip y empezar a ver y reconocer las relaciones desde ese lugar de conciencia, desde entender que no es fortuito, no es casual, no es simplemente un accidente del universo que yo me cruzara un día con tal persona, que esa persona después con los días, con los meses, con los años se convirtiera en
mi pareja, ya sea novio, esposo, compañero permanente, no sé, amigo, jefe, lo que sea, porque vuelvo y digo que esto aplica para todas las relaciones, no solo las de pareja. No es fortuito. Nuestras almas planearon ese encuentro. Y cuando cambiamos la perspectiva, cuando entendemos que toda relación nos está haciendo una invitación a tener un aprendizaje, a sanar y a crecer, ahí es cuando podemos liberar todo el potencial que tenemos como almas y como seres humanos de trascender, de dejar de vivir en el yugo, de dejar de cargar con tantos pesos que hemos venido acumulando a lo largo de la vida y aprovechar las relaciones como un catalizador que nos catapulta hacia una mejor versión. Hay momentos en que en las parejas hay retos que solamente una de las dos personas entiende. Y es esa persona la que va a crecer finalmente. La otra, en su incapacidad quizá de ver el aprendizaje, pues se queda un poco estancada y tal vez aferrada o apegada al ego o a la visión que tiene desde la personalidad de las cosas. Y quiero compartir con ustedes como esa profunda convicción hoy de que las relaciones no son simplemente uniones de corazones, sino que también son poderosas oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Cada conexión que establecemos, ya sea con una pareja, con un amigo, con un miembro de la familia, nos brinda un espejo hacia nuestras propias almas, revelando todo el potencial que tenemos para el autodescubrimiento y para la iluminación también. Y a mí me encanta pensarlo así, cada vez que tengo un reto en mis relaciones, pensar que eso que me molesta, eso que me incomoda por dentro, no está en el otro, me lo está reflejando el otro, que es muy diferente. Es algo que está en mí y que yo tengo que ver, tengo que observar, tengo que reconocer para que deje de hacerme la loca un poco en términos de la experiencia. Obviamente esto no es algo que hacía siempre, ha sido todo un camino el reconocer que podemos tener un aprendizaje aun cuando sea muy doloroso o muy tóxica una relación, estamos teniendo un crecimiento. Y yo creo que es esa visión, esa experimentación de las relaciones desde ahí la que nos libera, la que nos quita como ese peso de encima. Hay una persona muy famosa en psicología que se llama Carl Jung. Y Carl Jung, hablando particularmente como de estas cosas que nos molestan, decía en su momento que todo lo que nos irrita de otros nos está llevando a un entendimiento de nosotros mismos. Y esta es particularmente, de una forma muy clara y muy sencilla, la teoría de los espejos. Todas las interacciones que tenemos con los demás actúan como una superficie reflectante, mostrándonos aspectos de nuestra personalidad que de otro modo podrían haber permanecido ocultas. Y la forma que reaccionamos ante las diferentes situaciones o las emociones que surgen durante los conflictos a menudo encierran lecciones muy valiosas sobre nuestras propias heridas no sanadas, sobre aquellos problemas que tenemos pendientes, aquellas situaciones que hemos tenido ahí como en reposo. Entonces es muy importante que al reconocer estas reflexiones iniciemos un camino de autoconocimiento que nos acerque a nuestro verdadero ser y que nos permita liberar todo ese equipaje. Quiero que piensen o que pienses en este momento que me escuchas, en esos momentos de profunda conexión que has tenido con alguien, donde te has sentido comprendido, apoyado. Todos esos encuentros nos proporcionan un espacio seguro
para que podamos expresar nuestras vulnerabilidades y para que podamos permitir que nuestra verdadera esencia brille. Esos encuentros nos enseñan el arte de la vulnerabilidad y toda la fortaleza que se encuentra al abrazar nuestra autenticidad. Hoy que te estoy grabando este podcast, lo estoy grabando con demasiada sensibilidad. Tenemos la luna en Cáncer. Y ha sido un momento de mi vida tan fuerte. Por eso, no es como que esté pasando algo muy difícil, sino que la luna en Cáncer nos activa mucho las emociones. Y creo que una antigua yo hubiera luchado muchísimo con estos tránsitos, porque ocurren cada mes. Pero esos 2 días de la luna en Cáncer eran como, ay no, qué pereza llorar, ay no, qué pereza como que cargar con este sentir. Y trataba de todas las maneras de no pensar en ello, de bloquearlo, de hacer otra cosa. Y una última versión mía que estoy descubriendo es mucho más abierta al sentir, es mucho más abierta a expresar sus emociones y a permitirle a las emociones mostrarle qué tienen, qué cosas tengo que ver que no me había permitido y que la emoción me está diciendo ahí como, hola, oye, siente, libera, sana. Y saben que esto que les estoy diciendo, que es algo como muy, muy básico tal vez de escuchar desde el otro lado, es algo que debo precisamente a la relación que tengo en este momento. Es una persona tan maravillosa y tan sensible que me ha enseñado en el reflejo que yo también soy una persona que puede sentir de la misma manera, que puede sentir profundo, que puede conectar también con esa energía que nos traen las emociones y que nos trae el agua puntualmente, una energía femenina, una energía sutil, una energía creativa, una energía que nos permite ser compasivos, bondadosos y al mismo tiempo que nos acerca muchísimo a los planos sutiles, que nos permite sentir a Dios de una manera tan amorosa. Y eso es lo que de alguna forma hacen las emociones, es abrirnos el corazón para estar en un estado mucho mayor de conciencia desde el ser, desde el sentir. Y es muy lindo porque yo sé que todas las personas no somos así. De hecho, si no han visto esta película de Elementos de Pixar, de Disney, se las recomiendo muchísimo porque es muy real, ¿no? Existen estas energías, fuego, aire, tierra, agua. Y todos tenemos parte de estas energías. Quizá muchas veces nos hemos considerado solamente o muy de tierra, o muy de agua, o muy de aire, o muy de fuego. Lo cierto es que a nivel también de la astrología sabrán que somos una mezcla de muchas energías, que todos tenemos en nuestra carta, en nuestra esencia, un poco de todo. Pero sí es cierto que suele haber un elemento predominante. Y el agua pues son esas emociones. El agua son todas esa capacidad de transformar, de fluir, de, de ser arte. Y les traigo esto a colación porque me pareció muy lindo de esta película el hecho de como, como resignificar los elementos, ver cómo convergen. Pero más allá de eso, este comentario va a que venimos a esta Tierra, a este planeta puntualmente, de muchas opciones infinitas que tenemos, de otros planetas, de otras razas, de otros tiempos. Elegimos la Tierra porque en la Tierra tenemos la gran posibilidad de explorar nuestras emociones, de explorar nuestro sentir, de que a través de esos sentimientos podamos experimentarnos, podamos crecer, podamos comprender como almas qué es amar, qué es tener tristeza, qué es tener ira, qué es tener ilusión, esperanza. Y creo que no hay nada más hermoso que poder venir acá a aprender qué es amar. Por eso qué maravilla entender esta relación que estoy teniendo, que estoy cultivando desde ahí. Desde qué hermosa oportunidad tenemos mutuamente
de crecer juntos, de elegirnos diariamente y amarnos mutuamente para acompañarnos en nuestros procesos individuales. Olvidamos eso, amores, olvidamos que es viviendo un proceso personal, que cada uno está aquí para sanarse, para liberarse, para alcanzar su mayor nivel de luz, de expansión. Y que en esos encuentros con personas en el camino nos hacemos ese viaje mucho más ameno, mucho más amable. Nos reímos, nos acompañamos, nos sostenemos, somos incondicionales el uno para el otro, pero nunca podemos perder de vista que el viaje, el verdadero viaje del alma es un viaje individual, que tú tienes unas experiencias muy claras, muy determinadas que trabajar. Y esto es súper importante ahora, amores. ¿Por qué? Porque justo hace unos días acabamos de cambiar de nodos. Teníamos los nodos en el eje Tauro-Escorpio. Ahora entró el eje nodal a Aries y Libra. ¿Y esto qué quiere decir? Como en español, les digo de la forma más práctica posible para que no se enreden con esto. Cada signo, cada signo tiene una energía, tiene una personalidad, por decirlo de alguna forma. Y cuando los nodos cambian, lo que nos están mostrando es que viene un tiempo de mucho crecimiento en esos temas de la vida. Particularmente estamos hablando de 18 meses. 18 meses en los que los temas clave para todos, digamos que para unas personas en mayor medida, pero en general para la humanidad, los temas clave están en relaciones. Y se van a dar cuenta que en estos 18 meses siguientes, sus relaciones van a tener cambios muy profundos. Sí es cierto que muchas parejas van a terminar sus vínculos, pero es cierto también, digamos que no necesariamente ese es el destino que tenemos, sino que lo que estamos teniendo es una oportunidad para trabajar en nuestros vínculos de una forma muchísimo más consciente, para darle como reset o reinicio a nuestras relaciones desde el lugar más amoroso y más elevado posible. El que hagamos una reflexión de nuestro vínculo con nuestra pareja, el que tengamos una mejor comunicación, el que sepamos decir qué nos incomoda, el que sepamos también comunicar cuáles son nuestras necesidades emocionales o afectivas. Este eje nos está preparando muchísimo para tener relaciones sanas, para tener relaciones en las que no haya una codependencia o un apego tóxico, porque sé, digamos que, o siento más bien, que puede haber una codependencia sana, pero, pero más allá de ello, sí creo que en términos generales, este axis nodal nos está invitando muchísimo a hacer ese trabajo consciente en equilibrar nuestros vínculos, en también como limpiar todo lo que tengamos que limpiar ahí y dirigirnos hacia la acción, hacia emprender, hacia empoderarnos, hacia sentirnos muchísimo más independientes, más fuertes. ¿Por qué? Porque como les decía, somos almas individuales haciendo un proceso individual que deciden elegirse y compartir la vida, el viaje. Y creo que eso es algo que nos va a enseñar muchísimo este cambio en los nodos. Creo que ahí van a estar mucho de las experiencias, de los retos, en cómo nos amamos, cómo nos elegimos, cómo seguimos siendo compañeros incondicionales, pero desde un punto mucho más equilibrado, desde un punto en el que ambas personas puedan crecer, ambas personas puedan alcanzar sus sueños, ambas personas sean felices, finalmente como que de eso se trata la vida. Entonces, sí quiero que tengan muy presente que vienen cambios en estas áreas y que es importante simplemente, o sea, no paniquearnos, pero ser conscientes desde ese lugar de luz y amor en reevaluar y trabajar muchísimo más nuestras conexiones. Las relaciones
hablando como de nuevamente de esos vínculos que creamos, las relaciones normalmente desafían nuestras creencias y valores y son esos catalizadores para nuestro crecimiento. Ese choque de perspectivas nos lleva mucho a reevaluar nuestras convicciones, cuestionando constantemente si realmente se alinean nuestro ser y el de la otra persona, que estamos ambos en constante evolución. Y a través de todas estas preguntas internas nos vamos convirtiendo en seres mucho más compasivos, de mente más abierta, vamos expandiendo nuestra conciencia espiritual. Cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones es muy fácil desanimarnos, pero precisamente esos obstáculos encierran un profundo potencial de crecimiento. Cuando enfrentamos estos desafíos con humildad, con disposición para aprender, encontramos ese coraje para romper patrones que obstaculizan nuestro crecimiento, abriendo paso a conexiones mucho más profundas y a lazos más gratificantes. Recuerden que no solamente los momentos agradables nos moldean, creo que incluso los momentos más dolorosos son los más transformadores. De hecho, yo me imagino que muchos de ustedes habrán leído El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y en este libro, el autor, o pues Tolle, realmente nos muestra que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Que es muy importante es decidir, ¿no? Cómo vamos a llevar una situación. O sea, el dolor es una emoción y la sentiremos. Pero si estamos sufriendo es porque estamos enfrascados en un sistema de pensamiento, en un sistema mental. Y ahí hay ego. Ahí hay una como resistencia muy fuerte de la personalidad a tener esa experiencia, como a crecer de esa experiencia. Y es por eso que al abrazar nuestras heridas emocionales y sanar a través de ellas, construimos resiliencia y empezamos a generar compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Yo quería pues hablar un poco en este espacio de algo que creo que nos pasa mucho en la vida y es la coherencia interna, o sea, la coherencia interna emocional de actuar en pareja. Creo que quizá me desvío un poquito como del tema principal, pero creo que vale la pena. Quiero compartir esto con ustedes y es que muchas veces nosotros al tener una relación de pareja, o pues muchas veces no, realmente como les explicaba, uno busca también ese espejo, ese compañero, es desde sus propios modelos mentales de creencias y sus patrones repetitivos de conducta. ¿Eso qué quiere decir? Que uno inconscientemente, normalmente, se está repitiendo cosas por toda la historia que tú viviste, por todo lo que tú padeciste en algún momento, todo lo que te tocó experimentar en tu infancia. Tú fuiste creando unas ideas sobre el amor. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres, pero el patrón es un poco así, como que la mujer va a buscar inconscientemente lo que tenía en el padre o lo que carecía también en la relación con el padre. Y la mujer, y el hombre, perdón, va a buscar en la mujer un poco lo que caracterizaba a su madre o lo que caracterizó a su madre en lo que ese niño experimentó en la infancia. Y esto puede ser, digamos que una reducción muy simplista de la vida, pero normalmente por algún lado funciona así. Entonces aquí les quiero compartir un poco esta parte mía, que yo trato como de no hacer el podcast muy solo sobre mi historia, pero creo que como siempre les digo en los lives también, a través de la historia de las personas nos podemos sentir muchísimo más identificados que simplemente aquí hablando de relaciones en un tema más abstracto. Mi
patrón o mi historia con las relaciones era un patrón un poco tóxico porque yo no tuve la presencia de mi papá muy frecuente en mi infancia, era más bien mis papás son separados, entonces yo tenía esta figura ausente de mi papá que llegaba a mi vida en momentos que eran los momentos chéveres, los momentos divertidos, ¿no? Cuando mi papá nos visitaba, entonces era el día en que íbamos al parque de diversiones o íbamos al cine o íbamos a, a cualquier plan así divertido, era como el día recreacional. Entonces miren cómo es de poderoso, cómo funciona esto y cómo los niños van creando esas estructuras sin darse cuenta. En mi cabeza, eh, la figura del padre era una figura ausente, pero una figura chévere, desde la ausencia. Yo empiezo a notar en mis relaciones un patrón y era que siempre estaba con personas que vivían lejos, o sea, eran relaciones a distancia, unas más que otras, unas sí implicaban como una distancia de un país a otro, pero otras eran relaciones a distancia en el mismo país, pero en ciudades distintas. Y incluso fue una persona con la que salí en México, que es psicólogo, que en algún momento me hizo darme cuenta de esto. Era que yo manifestaba estas personas a distancia. Yo le decía, no entiendo por qué todas mis relaciones son a distancia. Es algo muy, muy curioso. Yo creo, yo le decía en ese momento, desde mi análisis también, mi reflexión personal y como mi trabajo interno, que al yo ser como una mujer tan independiente desde niña, precisamente porque crecí sin esas figuras muy presentes de mis padres ahí en mi vida, pues yo empecé a generar una personalidad muy independiente, muy fuerte, muy de hacer mis cosas, de hacerme valer también, de sostenerme económicamente, o sea, como muy trabajadora también desde muy niña. Y como que yo le decía a él en ese momento, yo creo que es eso, ¿no? Como mi idea de seguir siendo esta mujer fuerte, de pasarla bien con alguien, tener una compañía, pero no tener tal vez una figura como muy dominante en mi vida que marcara mis pasos, ¿no? Como que me restringiera mis libertades o de alguna forma, algo así. Y esta persona me hace ver como, bueno, sí, todo eso es cierto, pero desde el inconsciente, desde el niño interno que actúa siempre, esto es súper importante que lo veamos, tu niña actúa o busca es este patrón, o sea, busca una persona que esté lejos, con quien puedas pasar chévere, con quien vayas al cine, vayas a comer, te vayas de viaje, pero que no esté constantemente en tu vida. Entonces era como repetir el mismo patrón del padre. Esto para mí fue como impresionante, como wow, increíble, tiene toda la razón, eso es lo que está pasando. Y bueno, digamos que para mi siguiente relación, que es la relación presente, yo ya venía con mucha más conciencia de, bueno, tengo esto, entonces no quiero seguir manifestando una persona que esté lejos, no quiero seguir manifestando una pareja que esté ausente porque ya quiero como cambiar esta creencia, esta limitación en mí, este dolor también que tuvo en algún momento mi niña interior, que hace que no se sienta confiada al estar en pareja y que tenga que ser siempre tan fuerte, tan independiente, tan simplemente como aislarse y pasarla bien en unos momentos concretos. Entonces, bueno, empecé esta relación, para hacerles la historia un poquito más corta, empecé esta relación con esa idea. Yo voy a abrir mi corazón. Me costó muchísimo en su momento hacerlo porque venía de experiencias muy dolorosas. Yo siempre lo he dicho y es que el tema de las relaciones es como mi talón de Aquiles. Y yo después de esa última experiencia me cerré completamente, dije no quiero sufrir, no quiero intentar nada. Y fue muy bonito porque la persona que está actualmente en mi vida, pues era un amigo, o sea, yo lo veía en ese momento como un amigo, era una persona en la que confiaba mucho, una persona a la que yo le contaba muchas cosas. Y me encanta como Dios es tan hermoso de elegirlo a él también para que fuera la persona que me mostrara
que es posible confiar en otros y que no solamente es posible, sino que es lo que uno debe hacer, debe vivir, porque es el corazón en su mayor esplendor cuando está abierto como portal, el que manifiesta las cosas más hermosas del mundo. Cuando tú amas, cuando tú permites que haya ese flujo de amor incondicional a través de tu corazón, vives unas cosas impresionantes. Entonces, como que Dios quería eso para mí y sabía que el primer paso para abrirme a la magia, para abrirme a los regalos, para abrirme a como una vida mucho más expansiva y amorosa era abrir mi corazón al amor de pareja. Y fue muy lindo porque, claro, escogí una persona en la que yo confiaba mucho, una persona que además es hermosa. Ojalá algún día lo conozcan por acá y lo pueda invitar. Una persona con la que tengo además mucha historia desde el alma, porque después les cuento esto bien cuando hablemos de registros akáshicos, pero es una persona con la que he compartido muchas veces. Entonces mi alma confía plenamente en él. Y él empezó a hacerme confiar y me empecé como a abrir y a enamorar y a enamorar y a enamorar. Y empecé a sentir tanto. Pero ahí es donde viene el tema del inconsciente, que es muy importante que tengamos presente. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos energías contradictorias a la hora de tener una pareja. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente consciente queremos tener una pareja. Queremos tener una pareja, una relación bonita, queremos tener una persona que nos ame, queremos tener una persona en la que confiemos, queremos tener una persona con la que la pasemos bien. Eso es desde nuestro lugar consciente del querer. Ahora, ¿qué dice nuestra energía adentro, en nuestros miedos, en nuestras sensaciones, en nuestros patrones más inconscientes? Y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que yo tenía una energía contradictoria. ¿Por qué? Porque desde la mente sí quería todo esto sano, pero desde el interior, que es el que crea, yo seguía sintiendo miedo. Entonces seguía sintiendo que en algún momento me iban a romper el corazón, que en algún momento me iban a fallar, que en algún momento, como me pasó en mi infancia, le haría abandono del padre, entonces en algún momento esta persona se va a ir. Entonces, ¿para qué me abro más? ¿Para qué me enamoro más? ¿Para qué permito que las emociones sigan gestándose tanto y como que este amor que yo siento crezca tanto al punto de quedarme así, tan triste otra vez? O sea, como que ese era mi sentir adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Miren, esto no era consciente, era el inconsciente. Pero les voy a contar la historia rápido. Lo siento que yo hablo un montón, pero sé que esto les va a servir. ¿Cómo me di cuenta de esto? ¿Por qué? Porque nuestras acciones hablan muchísimo de lo que está pasando en, digamos que los patrones más internos de nuestro ser. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba en esta relación muy bien, todo muy bien, como desde el consciente, desde lo que yo me decía, desde lo que yo vivía, desde lo que yo experimentaba, pero mis acciones, ¿qué eran? Que yo seguía haciendo mis planes sola, o sea, como, por ejemplo, ay, quiero ir a tal ciudad, este es un viaje que quiero hacer, entonces yo planeaba todo y pues hacía todo como por mi parte, no tenía en cuenta a mi pareja en estas cosas. Yo pensaba sobre todo en eso, en los planes, en las cosas de mi día a día, en mi trabajo, o sea, todo, yo pensaba todo el tiempo como en lo que yo necesitaba hacer. Y él en algún momento, porque él es muy comunicativo y eso es muy positivo, pienso yo, él me decía mucho eso, como ¿por qué no me tienes en cuenta? ¿Por qué no me preguntaste sobre este viaje? ¿Por qué no me preguntaste sobre este plan? ¿Por qué no me tuviste en cuenta para tal cosa? Y con esto no les quiero decir como que esté bien, como buscarse una persona controladora a la que le tengas que rendir cuentas de todo lo que haces, ¿no? Porque no me lo decía en ese sentido, sino como que él no veía en mis actos una intención clara de estar juntos y de tener planes juntos, sino que yo seguía viviendo la vida desde mi independencia. Y esto es súper importante porque ahí es donde les quiero hacer como este énfasis.
para uno vivir en pareja requiere esa coherencia interna emocional de actuar en pareja. Nuevamente lo digo, lo repito así y anótenlo. Las parejas requieren coherencia interna emocional de actuar en pareja. Tú no puedes construir una vida con alguien, tú no puedes construir proyectos, planes, una relación, un vínculo sano si tú sigues pensando únicamente a nivel individual. Y aquí no quiero que me digas, pero te contradices porque dijiste todo el tiempo que el proceso es un proceso individual y que el alma viene simplemente a hacer un trabajo individual. Claro que sí, el alma viene a hacer una sanación individual, pero la relación de estar en pareja es una relación que uno hace consciente también y que debe existir un compromiso serio. Es una elección diaria, amores. Si uno no quiere estar en pareja, no está en pareja y listo. Pero entonces, si uno quiere realmente construir un vínculo, si uno quiere construir proyectos, familia, si uno quiere construir una vida con alguien, pues uno necesita ser coherente también en la energía que le imprime a la relación. Y en ese sentido, tenemos que dejar de tener esas energías contradictorias para que no aparezcan los problemas, para que, para que estemos muy alineados también. Y ahí, con ese tipo de cosas, de conductas, de observarme, fue que yo me di cuenta, ok, ¿esto de dónde viene? Entonces va a lo que les estaba diciendo. Claro, es que todavía tengo miedo. Entonces ese miedo me sabotea. Ese miedo me hizo tomar decisiones muy dolorosas que en su momento hirieron muchísimo a mi novio, pero que eran una parte de mí, un fantasma también, como, ¿saben? Como un piloto automático desde el inconsciente de no, me defiendo, me defiendo, me defiendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, saboteo esto, no me importa y, y no es nuestro verdadero sentir, no es nuestro verdadero ser, no es lo que realmente queremos tener en la vida, porque estoy absolutamente segura que queremos ser felices y que queremos compartir la vida. Entonces, al revisarme y decir, claro, estoy actuando desde mi inconsciente, pude iluminar esa parte de mí que me ayuda a hacer, soltar ese equipaje, reprogramar mi creencia, a decirle a esa niña, no, ¿sabes qué? Tú sí puedes tener ayuda, tú sí puedes tener apoyo, tú mereces tener a alguien que te ame, que te sostenga, tú mereces tener a alguien que esté orgulloso de estar contigo. Tú mereces tener una persona que te valore por lo que eres, que te ame, que te acompañe. Y no vas a seguir teniendo miedo porque desde ese merecimiento, desde ese reconocer lo que tú eres, lo que tú vales, tú sabes que esa persona que está a tu lado reconoce todo eso en ti, así como tú reconoces en esa persona todas esas cosas que la hacen maravillosa, porque es que es nuestra autenticidad la que nos hace brillar. Y entonces ahí, cuando reprogramamos nuestro patrón de comportamiento, cuando ya le quitamos las riendas al ego, las riendas al miedo sobre todo del ego, la vida se transforma, la relación se transforma. Obviamente también hay que darle tiempo, porque cuando herimos, cuando hay conflictos, cuando generamos esas tensiones con el otro, pues tenemos que también permitirle a la otra persona ajustarse, abrirse, sanar las heridas que vamos también generándonos en el camino. Pero créanme que esto se los digo con toda la convicción del mundo, desde mi ser, desde mi alma, y es que yo creo que el amor todo lo puede, que en una relación en la que hay amor puede haber problemas, pero ese amor va a hacer que puedan solucionarlo con mucha disposición, con muchas ganas de ambas partes de sentarse a trabajar en lo que incomoda, a tener precisamente esas conversaciones incómodas que nadie quiere tener, pero que son tan importantes porque nos permiten desde la vulnerabilidad mostrar cuáles son mis miedos, cuáles son mis dolores y que el otro lo entienda.
Si la otra persona no entiende esas sombras tuyas, no va a poder entender el por qué de pronto actúas desde el inconsciente como actúas. Entonces, tener esas conversaciones incómodas pues hace que tengamos también una conexión mucho más profunda con nuestra pareja y que tengamos la capacidad de alcanzarlo todo, de poderlo todo. Llega un punto en el que las cosas se rompen o las cosas están muy difíciles y nuestra mente, nuestro ego, nuestra versión menos espiritual empieza a volver eso una excusa para salir corriendo, para hacer las cosas fácil, para decir, ay, no, no, esto no funciona, no, que es gaste, no, chao, me voy. Y no se trata tampoco de forzar nada, no quiero que me malentiendan ahí. Se trata simplemente de saber que nosotros desde nuestro ego y desde nuestro piloto automático siempre vamos a tratar de traer fantasmas del pasado que se vuelven cargas y se vuelven detonantes cuando las cosas se ponen críticas. Son formas de justificarnos. Entonces, cuando eso pase, simplemente apártate un poco de la situación, trata de verla con mayor conciencia. El observador, vuélvete el observador de tu propia relación y date un espacio dentro de la misma discusión, un espacio de la misma crisis, para sentarte luego con esa persona, a decirle, mira, esto es lo que yo siento. Porque se trata de tender puentes, no de crear abismos. Y obviamente, si tú, después de estas reflexiones, de esta introspección, lo que ves claramente es que no funcionan las cosas con la persona con la que estás, que definitivamente ya hay que soltar, ya no es una persona con la que quieras estar, con la que te sientas bien, con la que quieras construir una vida, un vínculo, pues también ten la responsabilidad afectiva de decirlo y la determinación de soltar, desde el amor, desde la gratitud, entendiendo que hay experiencias más cortas que otras y que está bien porque todos igual cumplimos un rol de maestros, pero tampoco te aferres a una situación en la que no quieres estar, en la que tu alma ya no se siente cómoda, en la que sientes que estás desgastándote, porque también de esa forma te estás cerrando a oportunidades, te estás cerrando como a la luz que Dios quiere que llegue a tu vida, quizá con otros maestros y otras personas. Hoy particularmente tuve una cita con mi peluquero y él me contaba que estaba muy triste porque, bueno, terminó una relación, pasó como por un periodo de mucha tristeza, de todo lo que viene con la tusa, que es toda como por un capítulo completo, pero que es toda esta metamorfosis, esta transformación, y que ya está mucho mejor, ya sanando, pero se dio cuenta en ese proceso de sanarse, de enfocarse en él mismo, que sus amigos ya no, como que ya no se sentía cómodo con ellos, que ya no satisfacían como, o sea, como que le quitaba paz, de alguna forma le quitaba paz estar con sus viejos amigos. Pero le daba como mucha nostalgia también, como cortar esos vínculos porque eran amigos de mucho tiempo. Y es sencillamente la muestra de que en nuestro proceso de crecimiento, de expansión también espiritual y de conciencia, pues vamos a conectar en algún momento mucho con ciertas personas y luego quizás no, porque ya estamos en un nivel distinto que está llamando, reivindicando nuevas experiencias y nuevas personas. No te aferres, simplemente deja que quienes ya cumplieron su ciclo en tu vida puedan seguir su camino, seguir obviamente deseándoles todas las bendiciones del mundo, pero entendiendo también que van a llegar personas nuevas a tu vida, que tu energía es magnética y vas a traer a tu vida, a tu camino, lo que necesitas para seguir creciendo, para seguir expandiéndote, para seguir recordando y experimentando tu propia luz. Entonces, bueno, ya como para terminar este capítulo, no extenderme más, las relaciones son esas puertas profundas hacia el crecimiento personal y espiritual
Y a través de la introspección, de la vulnerabilidad, de la superación de los desafíos, revelamos la belleza de nuestras propias almas y desarrollamos una profunda conexión con el mundo que nos rodea. Al abrazar el poder transformador de las relaciones, emprendemos un viaje de autodescubrimiento, comprensión y amor, y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que quédate con eso, honra todas y cada una de las relaciones que tienes con las personas que te rodean y agradece constantemente por su rol en tu vida. Quiero cerrar el capítulo de hoy con un mensaje de un libro que a mí me encanta y que hoy sentí que los ángeles me decían que lo leyeras y que vamos a ver qué nos dicen. El libro se llama Manual del Guerrero de la Luz y es de Paulo Coelho, que también me encanta mucha gente. Este autor es bastante polémico porque hay gente que no lo quiere ni cinco, a mí me encanta. Pero bueno, sin importar si te gusta o no, vamos a sacar un mensaje para toda la audiencia de este capítulo. A ver qué nos dicen. Y dice así: todo guerrero de la luz ya tuvo alguna vez miedo de entrar en combate. Todo guerrero de la luz ya traicionó y mintió en el pasado. Todo guerrero de la luz ya recorrió un camino que no le pertenecía. Todo guerrero de la luz ya sufrió por cosas sin importancia. Todo guerrero de la luz ya creyó que no era un guerrero de la luz. Todo guerrero de la luz ya falló en sus obligaciones espirituales. Todo guerrero de la luz ya dijo sí cuando quería decir no. Todo guerrero de la luz ya hirió a alguien que amaba. Por eso es un guerrero de la luz, porque pasó por todo eso y no perdió la esperanza de ser mejor de lo que era. ¡Wow! Todo guerrero de la luz ya estuvo equivocado, pero para ser guerrero de la luz hay que reconocer las equivocaciones y hay que crecer de ellas. ¡Qué hermoso! De verdad, esto salió al azar, completamente aleatorio, pero no hay nada casual. Creo que está muy relacionado con lo que hablamos hoy. También un poco entender que no somos jueces de nadie, que cada quien lleva su cruz, lleva su proceso, que es perfectamente, es perfecto. Es que no hay otra forma de decirlo, es perfecto. El camino es perfecto para todos y las cosas suceden tal cual como deben ser. Espero que te haya gustado este episodio y bueno, nos escuchamos pronto. Mil gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.